dejo a los ayudantes, a Pablo y a Fede. Y antes que nada, ¿quieren hacer alguna pregunta en particular? Yo lo que me voy a meter es con el ejercicio que hicieron, que no tiene solución. Bueno, vamos a ver la solución. A ver, Mariana. Mariana, como dije recién, cuando terminamos el repaso, me preguntás la nota, dale. Ya no puedes verle la mano porque no estudiaste. Dale, Mariana. Y ahí tenía otra pregunta. Espera que voy al chat. Sí, que tenían dudas con respecto al ejercicio que tenían que entregar. Sí. Ahí está. Ahora ahí lo vemos. ¿Sí? Ahí lo comparto. Denme un segundito. Sirvió para aprobar, sí. Modelo parcial práctico. Así abrimos reparto. Una nota que no es nada. O 9, ni tampoco son 4, es una nota intermedia, ¿sabes? Si le metía un poquito más de ficha, se sacó un 8. ¿Saben que estoy conforme? Porque también digo, bueno, o sea, quizás en otro momento no lo hubiese dado porque sabía que no llegaban, entonces no hubiese ido porque sabía que no iba a Reparto. estudiar. Y Ahí sin está. embargo, aprobé ahora lleno. Bueno. Aunque de eso sí estoy orgullosa. También porque le estoy encontrando la forma de Epa, tengo el zoom. Acá estamos. Tengo que... Denme un segundo. Que no sé quién quedó con esto de que salí y volví a entrar. ¿Quién quedó? ¿Que te quedaste con otro como Sí. anfitrión? A ver, espera. A ver. Me parece que no hay nadie como anfitrión, ¿eh? No veo ninguno que estuviera como anfitrión. Bueno. Llegué más justo imposible. Que si no... Al no usar... Si no, espérame que me fijo de poder yo ingresar como anfitrión es y te un renombro. segundo. Un segundo que nunca uso el... de los martes y lo tengo que tener acá a mano, el código. Acá está. Esto es así. Reclamar anfitrión. Si no se me engancha esto, 0, sí. Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a compartir. Reparto. Bueno, acá estamos. Dice, Reparto es una empresa radicada en la ciudad de Zárate que presta servicios de logística a distintas empresas de todo el país.
a comienzos del año 2019 se vio en la necesidad de ampliar su capacidad debido a que los niveles de actividad alcanzados en los últimos meses y los proyectados para los próximos eran imposibles de cumplir con la capacidad actual. Bueno, tal circunstancia condujo a la necesidad de adquirir 2 nuevos camiones semirremolque, pero aún deben determinar cuál será el mejor método de financiamiento. A tal fin lo contratan a usted presentándole las siguientes alternativas. Bueno, deuda bancaria al 18% anual de interés, preferidas al 22%, voy medio rápido porque ya lo leyeron, y ordinarias a 120 cada una. Bueno, los activos a financiar son 2 camiones, uno que tiene un costo de 125 y otro de 145, estos son 270. El capital social es de 900.000 pesos, compuestos por acciones ordinarias de 100 pesos cada una. En la actualidad la empresa posee deudas a largo plazo por 350.000 pesos, que generan un interés anual del 15%. Hasta ahora esto sería una deuda preexistente. También tiene cheques en cartera, a 30 días por 25.000, a 60 días por 15.000 y a 90 días por 30.000. La tasa de descuentos, directa y proporcional, es del 18% anual. Esto es el 1,5% mensual, el 3% bimestral, el 4,5% trimestral, igual que lo hicimos siempre en clases. El importe resultante del descuento podrá ser utilizado en el proyecto a efectos de reducir el endeudamiento a largo plazo, o sea, para reducir el monto a financiar. Después dice que aparte posee disponibilidades, reparto, ¿no? La empresa posee disponibilidades por 53.625 pesos. El 60% de las mismas podrán ser utilizadas en el proyecto. Bueno, calcularemos el 60% de 53.625, vemos cuánto nos da. Disponibilidades antes de intereses e impuestos, pesos que se estima se incrementarán en un 15% gracias a las posibilidades que brinda o que brindará la nueva inversión. Entonces tenemos utilidades preexistentes y la nueva inversión va a generar un incremento de esas utilidades. Las va a incrementar en un 15%. Entonces, las nuevas van a ser el 15% de esas 180. La tasa del impuesto es 30%. Y se solicita determinar la alternativa de financiamiento más conveniente de acuerdo al método de utilidad por acción ordinaria, teniendo en cuenta que se deberán considerar para dicho análisis los intereses por préstamos preexistentes, como así también las UAI actuales. O sea, actuales porque estamos en este ejercicio y estamos proyectando. O sea, cuando proyectamos lo que es de este ejercicio, en lo proyectado pasa a ser lo preexistente. Acuérdense siempre que eso, que estamos proyectando. Y bueno, determinar el punto de indiferencia entre A y C y graficar. Bueno, por el momento vamos con esto. Voy a dejar de compartir. ¿Alguna duda acá? Vamos a compartir. A ver si tengo por acá. Reparto. Seguramente no va a estar tan prolijito. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, déjenme ver. Y ustedes me dicen si están de acuerdo o no. No está, como les dije, muy prolija como todo, porque no la damos estas soluciones simplemente para sacarse las dudas. Bueno, ¿qué tenemos disponible? 53.625 pesos, ¿se acuerdan? El 60% son 32.175. Después teníamos 3 cheques, que yo les acabo de decir justamente que las tasas de descuentos eran el 18% anual, lo divido por 12, me da el 1,5% mensual, 3 para lo bimestral y 4,5 para lo trimestral. ¿Qué hacemos? A 25.000 le sacamos el 1,5%, queda 24.625. A ver, denme un segundito,
Bueno, perdón, después tenemos 15.000 menos el 3%, 14.550, 30.000 menos el 4,5, 28.650, todo esto suma 67.825. Teníamos además disponibles de los 67.825 los 32.175, que era el 60% de la caja. Esto me da 100.000. Entonces, el monto a financiar, que eran los 2 camiones, que dijimos que eran 270.000, eran, ¿no? 100, 200, 40, 60, 270. Bueno, queda el monto a financiar en 170. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahí está. Los 2 camiones, el total y los 270 menos los 100.000, o sea, los 32.175 y los 67.825. Bueno, entonces tenemos, si bien acá no están, esto es, las utilidades preexistentes, los 180 que lo decía el enunciado, estoy mirando a ver en qué punto. En el punto 6 existen utilidades antes de intereses e impuestos por 180.000 que se estiman que se iban a incrementar ¿cuánto? Un 15% gracias al proyecto. Estas son las utilidades nuevas. Estas son, opa, vamos a darle un poco de forma o algo, vamos a destacarlo. Estas son las nuevas. Después, ¿qué tenemos? Intereses preexistentes. No le pongo los nombres porque calculo que me van siguiendo. Cualquier cosa me detienen, Los intereses preexistentes. Decía que, que tenía en el punto 4, en la actualidad la empresa posee deudas por 350.000 con un interés del 15% anual. Bueno, acá tenemos hecho el cálculo. 350.000 por el 15%. Estos son los intereses preexistentes para las 3 alternativas. Y arrancamos con deuda, con los intereses nuevos. La alternativa A dice deuda bancaria, el 18% anual de interés. 170 es la inversión, el 18% la inversión. El monto a financiar, ojo, el monto a financiar es 170. Esperen que apreté F1 en vez de F2. Vamos a sacar esto. Ahí está. El 18% es 30.600 y así tenemos la base imponible. En el caso de preferidas, solo tenemos los intereses preexistentes y en el caso de ordinarias también. Sacamos la base imponible, calculamos el impuesto, que era del 30%, vamos a chequearlo por las dudas. Estaba, punto 7 del impuesto a las ganancias, 30%, y nos queda, obviamente no para los 3 casos, y nos queda la utilidad después de impuestos. Después de la utilidad, después de impuestos, ¿qué pagamos? Los dividendos para preferidas. Vemos, en este caso, la alternativa 2. Acá fuimos muy prolijitos, les dimos todo en orden. Cuidado que les podemos cambiar el orden. Dice emisión de acciones preferidas al 22% fijo anual. El 22% de qué, chicos? Del monto a financiar, que era 170. Eso da 37.400. Y nos quedan las utilidades para acciones ordinarias. Bueno, ¿cómo calculamos el número de acciones? Dice en el punto 2,
2, que el capital social de reparto es de 900.000 pesos, compuesto por acciones ordinarias de 100 pesos cada una de valor nominal. Bueno, esto da 9.000 acciones. Entonces dividimos en deuda y preferidas por 9.000. Y en ordinarias tenemos que ver, acá hicimos el cálculo, las nuevas acciones, vamos a verlo en el punto C, dice emisión de acciones ordinarias a 120 pesos cada una. Entonces el monto a financiar lo dividimos por 120 y me da las acciones ordinarias adicionales. 1.416, le agregamos una, 1.417, que sumadas a las 9.000 me da 10.417, divido, por si les queda alguna duda, ¿qué es lo que hay que dividir? La utilidad para acciones ordinarias, y tenemos la utilidad por acción. En este caso, la que arroja la mayor es ordinarias. ¿Preguntas hasta acá? ¿Venimos bien? Sí. ¿Sí? Bueno, tenemos que sacar el costo porque, no sé si lo pedía, pero como nos piden, fíjense que el de preferidas no lo calculamos. Esto es las cosas que yo les digo por ahí, si no lo piden no lo hacemos, porque nos piden los puntos de indiferencia entre deuda y ordinaria. Entonces, ¿cómo sacamos el costo de la deuda? Los intereses nuevos y los preexistentes. 30 y 52.500, esto suma los 83.100. Este es el costo de la deuda, y de ordinaria solo los intereses preexistentes. Ustedes me detienen, chicos, cualquier cosa, ¿eh? Bueno, ¿cómo sacar los puntos de indiferencia? A ver, acá yo no tengo todo hecho, el formuleo, el pasaje de cuentas, está todo hecho acá en Excel, esperen que otra vez, pero vamos a ir a los resultados. X menos el costo por el complemento de la tasa de impuesto dividido en 9.000, todo esto para deuda. Podría hacer así para que quede un poquito más prolijo. Y menos el costo por el complemento de la tasa dividido en los 10.417. Y esto me da una utilidad por acción de 15, de 15,12. No sé si tuvieron inconvenientes para llegar. A ver, vamos a ver. Sí, está hecho todo el pasaje de términos, y el gráfico no creo ni que lo tenga hecho. No. ¿Alguno llegó a los 15,12 de la utilidad por acción? Sí. 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 Bueno. Perfecto. ¿Para qué nivel de Y da de todos estos números? ¿Cuál es? Porque si no me tengo que poner a mirar. ¿Con qué Y llegaron, chicos? 177.500 dice ahí en el Power. Creo que está redondeado, porque a mí me dio 277.454,27. 277.500. Sí, puede ser. A mí Y a mí me quedó como la compañera. Bueno. Probablemente. Bueno,
como les digo, si llegamos a los 15,12, obviamente esto la única manera de llegar es con esta guay o un número aproximado, y el margen de error es que les digo, bueno, quede 15,11, 15,12, 15,13, si estamos por ahí. Pero bueno, está hecho todo así medio rapidito. Pero bueno, si llegaron a eso, graficar el gráfico no lo tengo, pero bueno, al hacerlo a escala se dan cuenta ustedes mismos si lo pudieron hacer, se dan cuenta, sale. Marcan todos los puntos y a donde se crucen las rectas tiene que coincidir con el punto de indiferencia. Bueno, si no hay preguntas hasta acá, voy a volver a compartir. Ahora viene la parte de estructura. Dice, además de los rodados, Reparto ha decidido emprender un nuevo proyecto que consiste en la compra de autoelevadores para su posterior alquiler. Muchos de sus clientes han solicitado este servicio y Reparto pueda satisfacer sus necesidades. El proyecto consiste en la compra de 5 autoelevadores, cada uno con un costo de 20.000 pesos. Bueno, la inversión son los 5 autoelevadores, 2 por 5, 10, tenemos 100.000 pesos de inversión. Las proyecciones realizadas indican que con esta inversión podrían generarse utilidades anuales del orden de los 19.000 pesos. Su deseo es encontrar la mezcla óptima de endeudamiento que maximice la tasa de retorno sobre el capital propio, teniendo en cuenta las siguientes alternativas: 50% con deuda al 18% anual de interés, además de la anterior otra deuda de 30.000 al 19% y además de la anterior otra de 10.000 al 20% anual de interés. Se pide determinar la opción más conveniente verificando analíticamente la tasa de retorno sobre el capital propio obtenida. Bueno, esto es un ejercicio de estructura de financiamiento. Vamos a acordarnos un poquito los datos. Tenemos la inversión de 100.000, primero 50% con deuda al 18, 30.000 y 10.000, al 19 y al 20. Bueno, vamos a... No había muchas restricciones, nada ahí. Vamos a ver. Tenemos la inversión de 100.000. Resultado operativo, 19.000. Hasta acá no nos piden, fíjense que no nos piden la tasa de retorno sobre la inversión. Bueno, seguimos adelante. El 50% con una deuda al 18% anual de interés. El 50% de la inversión, que eran 100.000, al 18%, esto da 9.000. Este sería el cuadrito de ayuda, ¿no? Las dos columnas, o las tres, si quieren ponerle acá el 18%. Pero bueno, sacamos los datos que nos sirven. Bueno, armamos la estructura. La deuda de 50.000, el capital propio, los otros 50. Esperen que, a ver, ahí sí se corrigió. El interés acumulado son 9.000. El caso I obviamente es el 18%. La utilidad neta, que son los 19.000 menos los intereses, y la tasa de retorno o ROE sobre el capital propio, la tasa de retorno sobre el capital propio, los 10.000 sobre el capital propio. Esto da el 20%. La estructura 2 se incorporaba una deuda de 30.000, si no me equivoco era el 19%. Bueno, ahora tenemos la deuda de 50 más otra de 30, esto suma 80.000, por diferencia saco el capital propio. 20.000, los intereses acumulados, los 9.000 y los 5.700 suman 14.700. El caso I promedio ponderado,
calculamos intereses acumulados sobre deuda acumulada, resultado neto, utilidad neta, los 19.000 menos los 14.700, eso da 4.300, y ahora los 4.300 sobre el capital propio, esto nos arroja una tasa de retorno real o ROE, como lo quieran llamar ustedes, del 21,5. La última alternativa incorporaba una deuda más de 10.000 pesos al 20% anual de interés. Estos son 2.000 pesos. Ahora tenemos, en vez de 80, 90, o sea, tenemos las tres deudas, 5 y 3, 8 y una 9, son 90.000. Por diferencia contra los 100.000, tenemos el capital propio, los intereses acumulados, que son los de las tres deudas, 16.700, el caso y promedio ponderado, y la utilidad neta, los 19.000 menos los intereses acumulados. Y la tasa de retorno real o tasa de retorno sobre el capital propio, los 2.300 sobre los 10.000, esto da 23%. Listo. Cerrada esta segunda parte. Perdón, sacamos el sonido, si no molesta. Ahí está. Bueno, preguntas, chicos, hasta acá. ¿Bien? No, profe, todo bien. ¿Sí? Bueno. Me asusté con ese no. Pensé que estaba todo mal, que me iban a Yo decir pensé no. lo mismo que No, Todo, que todo me bien. asusté, Que no no todo. tengo duda. Bueno, me quedo más tranquilo. Profe, Bueno, tengo vamos. una duda. Sí, ¿No sería la primera opción? O sea, yo en lo que hice saqué, que creo que está mal, o sea, la tasa de retorno de la inversión. Y en la primera, o sea, la deuda primera, mm, para mí era la más conveniente porque la tasa de interés que se tiene por la deuda es menor a la tasa de retorno de la inversión. vamos a la solución. Bueno, primero, cuando hacemos los ejercicios de estructura, lo que buscamos es la estructura que arroja la mayor tasa de retorno sobre el capital propio. Eso es lo que buscamos. Lo que vos buscaste por ahí no está Ok. mal, pero lo que nos pide señalar el ejercicio es cuál es la estructura que arroja el mayor ROE o la mayor tasa de retorno real o la mayor tasa de retorno sobre el capital propio, que son tres maneras de llamar a lo mismo, ¿no? Vos repetime a ver qué fue lo que hiciste, por qué elegiste la primera. Elegí la primera porque la tasa de interés que se tiene por la deuda es Sí, menor a la tasa de retorno de la inversión. O sea, no, el, claro, vos el PI era del 18%, sí, y los demás, el menor al 19%. claro, no, no, en ningún momento pedimos, por ahí les pedimos que lo señalen, pero lo que se piden en estos ejercicios es que indique, entre otras cosas, por ahí te pedimos que indiques otra cosa, pero todos los ejercicios que hicimos es señalar cuál es la estructura que arroja la mayor tasa de retorno sobre el capital propio, respetando las restricciones. Supongamos, yo le podría haber puesto una restricción a esto, podría haber dicho que no se aceptan estructuras con una tasa de endeudamiento una tasa de interés promedio ponderado mayor al 18,5%. Entonces, esta, como es mayor, la descarto y me quedo con la del 21,5%. Siempre lo que señalamos en estas estructuras el mayor palanca financiera, apalancamiento. Y no siempre eso lo lográs
con la menor tasa, sino con la combinación entre tasa, entre el costo de la deuda y la cantidad de deuda. ¿Se acuerdan que yo les decía que para que haya apalancamiento financiero tiene que haber diferencia entre, acá la tasa de retorno es del 19%, ¿no? Entre la tasa de retorno de la inversión y el costo de la deuda. Cuando hay diferencia ya hay apalancamiento financiero. Después ese apalancamiento se puede amplificar si agrego más deuda, tanto si el apalancamiento es positivo o si es negativo. Pero el ejercicio lo que pide es señalar, y si vos te fijas en los que hicimos en clase, nunca señalamos algo acá. Si lo señalamos era porque habrá sido alguna restricción o algo, pero siempre lo que señalamos es la estructura que arroja el mayor ROE o tasa de retorno sobre el capital propio, respetando las restricciones que nos plantea el ejercicio. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, gracias. Sí. No, de nada. Perfecto. Bueno. Dejo de compartir y vamos de nuevo al enunciado. Ahora aparece un ejercicio de leasing. Y se termina ahí. Profe, yo tengo una consulta. Sí, decime. Ahí el ejercicio pide verificar analíticamente. Ah, sí. Sí, ¿se acuerdan cómo se verificaba analíticamente? Hay que acordarse de la fórmula. Siempre verificamos la opción elegida, no le vamos a pedir Pero ¿se acuerdan cómo era la fórmula? Es el ROE es igual al retorno de la inversión, que es el 19%, ahí sí lo van a necesitar calcularlo. Es el 19% más es la diferencia, y presten atención a ver si, o sea, abren paréntesis, ¿no? Por un lado tienen 0,19 más, y después abro paréntesis, el retorno de la inversión, que es 0,19, menos el costo, 0,1856, eso que está entre paréntesis lo multiplican por la deuda. Ese resultado lo dividen por el capital propio. Y ese es el segundo término de la ecuación, les va a dar un número. Eso se lo suman al 0,19% y ahí lo tienen analíticamente. Pero tienen que acordarse de la fórmula, o sea, es el 19% más la diferencia. Sería más 0,19 menos 0,1856, que habría que ver si esto, yo lo voy a hacer así rápidamente, ¿no? Más esto por la deuda, más esto dividido el capital propio, más esto, más esto. Bueno, acá hay que ver estos centavitos, a ver. Claro, hay más centavos, déjenme ver. Vamos a corregirlo. No, vamos a hacerlo así. ¿Dónde lo hice acá? Era F2 menos y directamente ponemos acá. Ahí está. 23%. ¿Qué hice? 0,19 más la diferencia entre 0,19 y el costo de la deuda, que no era exactamente 18,56, ahí tomé todos los decimales. Esto multiplicado por la deuda. Ese resultado que dio 400 lo divido sobre el capital propio.
Y esos 4 puntos se los sumo a este 0,19. Y eso me da 0,23, que es el 23%, el mismo número que tengo acá. Pero bueno, hay que ir a ver la fórmula o acordarse de esa fórmula, que la habíamos explicado. ¿Está? ¿Lo entendiste? Sí, profe. Sí. Bueno. A ver. Bueno, dejo los demás chicos. Y buena la pregunta, porque creo que a más de uno le sirve. Sí, todo bien. Perfecto. Entonces vamos acá. El leasing. Bueno. Dice que además del análisis realizado anteriormente, se desea evaluar la posibilidad de adquirir los rodados. Los rodados son los dos, son los del principio. No se confundan con los autoelevadores, ¿no? Que eran los de los 270.000 pesos. Obviamente en un examen si surge duda, profe, ¿qué es? ¿Sobre los camiones o sobre los autoelevadores? No pasa nada, lo pueden preguntar eso. Lo que no decimos es cómo es el procedimiento ni cuál es el resultado, ¿no? Eso no cabe duda que no lo contestamos. Bueno, dice que el valor residual es el 30% del valor de los activos, pagadero a los 2 meses de finalizado el pago de las cuotas. La tasa sobre saldos es del 1% mensual. Fíjense que dice pagadero a los 2 meses. La tasa es el 1% mensual, la cantidad de cuotas 36 mensuales, o sea que cuando hagamos la fórmula tenemos que tener en cuenta que es n más 2. La actualización del valor residual la hago por 1 más la tasa elevado a la n más 2. El sellado es el 1,5% del valor de los bienes, pagadero por fuera del contrato junto con la tercera cuota. O sea que si está por fuera del contrato, por ahora no le damos, ni nada, ni lo calculamos. Y después dice, determinar el valor de la cuota y calcular el nuevo valor de la cuota si luego del pago de la décima la tasa sobre saldos asciende al 1,5% mensual. Bueno, dejamos de compartir acá. Bueno, acá lo tenemos hecho por los 100.000, no por los camiones, pero si quieren lo hacemos. ¿Ustedes por qué lo hicieron? Por los camiones. ¿Por los camiones? Sí. Sí, por los camiones. Acá está hecho por acá está hecho por los camiones. A ver, vamos a chequear el enunciado. Sí, tengo las dos soluciones. Perdón, pero vamos a veces variando. Cantidad de cuotas, 36 mensuales, vencidas iguales, 1%. Vamos a ver acá. 1%. ¿Qué hicimos? ¿Se acuerdan la fórmula cómo era? Monto es igual a la cuota por 1 más i a la n menos 1 sobre 1 más i a la n por i, más el valor residual, que en este caso era, fíjense, acá porque está todo, 81.000. claro, está todo hecho con Excel, ¿no? Por eso está un poquito más automático todo, pero el valor residual es 81.000. ¿Qué hicimos? Otra vez. Esos 81.000 yo los actualizo. Fíjense, actualizo los 81.000, o sea, este es el segundo término de la fórmula, sería valor residual sobre 1 más i a la 36 más 2. Lo divido por 1 más i a la 36 más 2, que es 38, y eso me da el valor actual de ese valor residual. Se lo resto a los 270.000 y por lo que queda hago el sistema francés. Yo acá porque lo hice con la fórmula de Excel. Y eso me da una cuota de 7.124,56. O sea, quedarían 214.502,58
sería el monto que tengo que distribuir en 36 cuotas iguales. Bueno, y acá están las 36 cuotas iguales y después, ¿qué tengo que calcular? Ahora yo les muestro acá la solución. ¿Quién? Dice, si después Yo me cagué. tuvieron problemas, ¿llegaron a esta cuota? Sí. ¿Sí? ¿Alguno tuvo inconveniente acá o quieren que lo repasemos, que lo veamos? O sea, la primera parte que nos piden el valor de la cuota ya la tenemos. Si no tuvieron inconveniente, vamos a ver cómo calcular el punto 2. Dice calcular el nuevo valor de la cuota si luego del pago de la décima, la tasa sobre saldos cambia. Bueno, obviamente acá lo estamos haciendo con el Excel, pero si tuviésemos que calcular analíticamente el saldo luego del pago de la décima, ¿cómo hacemos? Tomamos toda la fórmula, pero lo que vamos a hacer es monto es igual a la cuota, y en cuota ponemos los 7.124,56. Monto es igual a 7.124,56 por 1 más I a la, ¿cuánto? Si pagué 10, 26. a la 26 menos 1 sobre 1 más I a la 26 por I, más el valor residual, que es 81.000, sobre 1 más I a la 28. ¿Sí? Y tienen que llegar a este saldo. ¿Llegaron? Sí, profe. Sí. Sí. Bueno, y con ese saldo, ¿qué hacemos? Otra vez la fórmula original y ponemos monto 223.709,36 es igual a la cuota, que ahora es la incógnita, por 1 más I. Ahora I, en vez de ser el 1%, es el 1,5. A la 26 menos 1 sobre 1 más I a la 26 por I, más el valor residual, 81.000, dividido 1 más I, a donde I es 1,5, a la 28. Y ahí sale la nueva cuota. ¿Cuánto les dio esa nueva cuota? 7.959,5. 7.959,5. ¿Los demás? Sí, a Sí, mí profe. 7.961, pero para mí Bueno, creo que es sí, sí. por el redondeo. Lo mismo la primera cuota me dio 7.120,18. Bueno, chequen, tengan mucho cuidado y traten de hacer lo que yo les dije en clase. Es de usar la calculadora con los paréntesis, con la memoria, tratar de utilizar todos los decimales para aproximarse lo más posible al resultado. Siempre consideramos un desvío, pero ojo que si el desvío es muy grande, no lo damos por correcto, ¿sí? Así que a practicar. Yo acá, bueno, tendría que cambiar tendría que hacer todos los cálculos. La verdad que no tiene ahora mucho sentido que me ponga a hacerlo. Pero bueno, y todos saben cómo calcular los intereses cuando hacen el cuadro de marcha con n más 2. Supongamos que yo les doy 79.403,98 y les digo que ese es el saldo después de haber terminado de pagar todas las cuotas y lo que queda es el valor residual. Entonces, que calculen el interés contenido en el valor residual. Acuérdense, es 79.000 por 1 más I al cuadrado menos 1. Si esto fuese n más 3, sería 79.000 por 1 más I al cubo menos 1. Porque cuando yo hago 79.000 por 1.01 y al cuadrado, me da 81.000. Menos 1,
que es esto, menos esto. Entonces, cuando hago 81 menos esto, me dan los 1596,02. Si yo multiplico el saldo por 1 más i a la n, que sería 1 más i al cuadrado si es n más 2, 1 más i al cubo si es n más 3, por 1 más i a la 4 si fuese n más 4, y le resto el capital, o sea, multiplico el capital por menos 1, saco el interés. Si no, lo que saco es el saldo acumulado, que son los 79,403. Pero eso es matemática ya financiera, ya hay mucho más no les puedo decir. Pero bueno, si quedan dudas, me consultan. ¿Tenía algo en el Profe, chat? Sí. cuando nosotros hacemos, si nos toca un ejercicio así integral en el parcial, el monto lo usamos, o sea, es el monto de la inversión, ¿no? No del a financiar. Perdóname, porque estaba justo mirando el chat y se me mezclaron todos los números. A ver, déjame que contesto lo del chat. mandaron Cecilia dos. Zárate, sí, la duda que tenían si tomaban los 270 o los 170, los 270, el monto de la inversión en los dos camiones, es la inversión. Pero bueno, eso lo podemos aclarar en el examen, voy a esforzarme para que no quede duda. Y perdóname, me estabas preguntando, que no sé quién era que me preguntaba. Era lo mismo que preguntó la chica. Ah, está bien, está bien. Sí, en este caso está bien, es una pregunta que si surge una duda, la aclaramos, tratamos de aclarar todo. Es más, es muy probable que por ahí cuando tomamos este examen les hayamos dicho, chicos, tomen para el leasing. No, la verdad que confundirlos con eso no tiene ningún sentido. Después lo que nos interesa es que hagan bien todos los cálculos. Bueno, Ahí me gracias. estaba confundiendo, Ale, porque me están mandando algunos mensajes internos, pero viste que te aparece directo. Ah, Pensás de que que está en el grupo, pero no. Son mensajes directos que me están mandando. bueno. Bueno, chicos, los ejercicios que tenían solución, ¿con esos no tuvieron inconvenientes? ¿Quieren preguntar algo? Verán que el tiempo que lleva el examen, a ver, este es un examen, este era corto, por ahí hubo algunos que son un poquito más largos, pero es un examen que en 1 hora y media, a ver, me refiero a 1 hora y media prácticamente con la teoría incluida, pónganle 2 horas. Les sobra tranquilamente 45 minutos, creo yo. Pero, a ver, ¿con qué los puedo ayudar? Es tener muy en claro los conceptos: inversión, monto a financiar, tasa de retorno sobre el capital propio, tasa de retorno real, ROE, retorno de la inversión, resultado operativo, resultado neto. Nada. Y hacer lo que hacemos en clases. Obviamente no va a ser exactamente igual, por ahí aparece alguna restricción que sea un poquito distinta, pero a ver, es muy sencillo. Si te dice, suponete, haces los ejercicios de estructura y el dueño te dice, mira, nosotros, si la deuda acumulada da exactamente 322.407, esa estructura la descarto porque soy, como se dice, cabulero, y ese número no me, y descartala y listo. No te pongas a pensar mucho el por qué. Hagan lo que dice el enunciado. Bueno, más preguntas. Yo me quedo, así que mientras voy buscando. Profe, Les decía, ¿puedes recordar las fechas que quedan de acá, cómo serían? sí, vamos a hacer una cosa. ¿Quién me habló recién? ¿San Miguel o Campana? San Miguel. San Miguel. Te digo, este viernes, para que me fijo en el almanaque, para no confundirme el número, 19. calendario. Este viernes es 19, tienen virtual todos juntos la clase de evaluación de proyectos. Lunes
22, ¿hay alguien de Campana? Sí, Sí. profe. Examen en Campana. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Martes 23, examen en San Miguel. Viernes 26, recuperatorios e integradores, tanto en San Miguel como en Campana, presenciales, ¿no? Obviamente. ¿Está? Y lunes, que es el día del examen, si alguno quiere al final del examen ver el primer parcial, no hay ningún problema. Y lo mismo el martes en San Miguel. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Gracias, profe, sí. No, de nada. A ver. Marian Godard era. ¿Quién es Marian? Acá estoy. Godard sos, ¿no? Sí, Godard. Bueno, yo los escucho, chicos, si mientras estoy buscando el examen de Marian. Les decía, ¿no tuvieron dudas con los ejercicios que tenían la solución? Después lo que les pido por ahí es, con la teoría, sean claros. Algo que noto y que me pasa los cuatrimestres, que antes no solía suceder, se ve que es algo como que se puso de moda. Por ahí les hacemos una pregunta y les preguntamos, ¿qué es tal cosa? Y la respuesta que recibimos es, tal cosa tiene que ver con... Y la verdad que no les preguntamos si tiene que ver con algo o si tiene que ver, o si no tiene que ver. Les preguntamos qué es. Por ahí les preguntamos que viertan su opinión acerca de una afirmación y en vez de decirnos estoy de acuerdo, Marian Godard. ¿Estás ahí, Marian? 4 tenés. Sí, estoy acá. Un 4, ok. Tenés 4, sí. Sí, Tenías, estuvo flojo. tenías 4 menos, pero tenés 4. Gracias Bueno. a el tiempo que nos tomamos. Bueno, gracias. Bueno, eso. Y después, si alguno eso sí, chicos, les cuento, les digo para todos. Ya lo hablamos, lo del 4 menos es una nota condicional. Ese 4 menos, si desaprueban el segundo, se transforma automáticamente en un 2, ¿ok? Quedan libres. Si aprueban el segundo, ese 4 menos se transforma automáticamente en un 4. ¿Estamos? En un 4 en el primero, ¿no? O sea, se entendió, ¿no? Sí, profe, se entendió. En 4 están usando todos ustedes. Rocío Pérez. Bueno, ese Mandó es una un tema. pregunta. Sí, ¿Era esa, Pablo, la de Rocío? sí. La de Ahí lo Luis, vemos. punto uno. Bueno, eso es lo del 4 menos. Y lo otro que les decía es, notamos que por ahí les preguntamos, les decimos, el gerente de financiero de la empresa tal dijo que tal cosa, vierta su opinión. Y la opinión es, a ver, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y el por qué, justifíquela, generalmente decimos. A ver, hubo preguntas como, por ejemplo, qué sé yo, no sé, si aumentaba la rotación, lo digo así, si aumenta la rotación, bueno, no sé, el gerente dijo que si aumentan la rotación de, qué sé yo, no sé, de los bienes de cambio y todo el resto del activo permanece constante, las ventas permanecen constantes, el rendimiento sobre la inversión va
a aumentar. Vierta su opinión acerca de esta y justifíquela. Y a ver, la opinión es, ustedes explican qué es la rotación de los bienes de cambio, perfecto. Por otro lado, explican qué es el rendimiento de la inversión, bárbaro, pero no nos dicen nada de todo lo que habló el gerente, que dio por cierto eso. Entonces, justamente lo que necesitamos es que ustedes nos digan si estás de acuerdo con esa relación que hizo. No que me expliques qué es una cosa, porque si no, explique qué significa tal cosa y explique qué significa la otra. A ver, dame una opinión sobre esa frase, que él encontró esa relación, que si pasa tal cosa, entonces con la otra pasa tal otra. Podés explicar, esto es esto, y sí, realmente, si pasa esto, con esto va a pasar esto, o no. Aunque pase esto, esto no va a suceder. Y el por qué. Pero lo dejan ahí muchas veces y no responden a la consigna. Nos pasó mucho eso, que no respondieron a la... Por eso hay algunas teorías, bueno, algunas los salvamos porque, Re bonita. pero le escapan a la consigna. Así que tengan cuidado con eso para el segundo. ¿Ok? Bueno, le voy a contestar, si no hay otra pregunta, o si Dice, quieren, bueno, vayan pensando, sí. disculpen que le Nippon. interrumpa. Sí. ¿Le No, puedo por favor. preguntar mi nota? Porque entré un poco tarde, llegué a trabajar y ya las había pasado. No te Brenda estoy viendo. Fernández. ¿Cómo? Brenda Fernández. Brenda Sí. Fernández. Bueno, ¿me esperas un cachito, Brenda? ¿Qué? Gracias, profe. No, por favor. La tiene un grupo aparte. No con ella. Me hice un grupo aparte. O sea, la que sacó 9 Pero, o sea, está en tu grupo. ¿Y todo bien? Yo voy a tratar en el medio. Vale. no. Estoy buscando el ejercicio de Nippon. Le vamos a responder a Rocío. Ya probado. A ver, es este. Rocío, tu pregunta era leasing, determinar el interés incluido en el valor residual. Esto preguntabas vos. Bueno, esto es así. El valor de la maquinaria es 52.000 pesos, el valor residual el 25% de los activos, tasa sobre saldos pactadas 1% mensual, cantidad de cuotas 36. Bueno, Bueno, una piba, pero si estás negro colorado, chaval, te está arreglado. por ahí. La teoría no falla. No falla, la teoría no falla. La teoría no falla, ¿ven? Me pego el pelo negro o colorado, chaval. Te le faltan un par de Justo este colores. fin de me lo iba a tener. ¿De negro? No, por favor. ¿Por qué? Voy Vamos a a pasar a ver. compartir Te queda bien. esto. Sí. Ops, ¿dónde soy? Pero reafirma la teoría. Compartir. Mientras que no te da flequillo, pélate. Nippon. Bueno, Pero flequillo en no. Nippon el punto de leasing tenía dos preguntas. Primero era determinar el interés incluido en el valor residual y segundo, determinar el nuevo valor de la cuota si luego del pago de la décima la tasa sobre saldos cambia. Bueno, acá están hechos los dos casos, ¿no? Este caso es luego del pago de la décima cambia la tasa y este sería el cuadro de marcha, nosotros porque lo hacemos para chequear, ustedes no tienen que hacer el cuadro de marcha. Pero acá el valor residual, por lo que veo, era, decía 52.000 y el 25% ¿No? Sí, siempre igual tenés dentro de son
los 13.000. El tema es que para calcular el interés incluido en el valor residual, lo puedes hacer de distintas maneras. A ver, podés calcular el saldo cuando te falta, tenés que calcular la cuota, después calculás el saldo, qué sé yo, no sé, cuando te faltan 2 cuotas, el tema es que llegues a los saldos de 12.617. Cuando llegaste a este saldo, y ahora te cuento la otra manera, esto por 1.01, en este caso que se paga en el momento n más 3, por 1.01 a la 3, esto te da los 13.000, entonces 13.000 menos este saldo, llegás a los 382,13. Después, si no planteas la fórmula, justamente decís 13.000 es igual a X por 1 más Y al cubo. Vos sabés que 13.000 es el saldo anterior por 1 más Y a la 3. Bueno, haces despeje. Decís 13.000 es igual a X por 1 más Y al cubo. Entonces, 13.000, vamos a hacer 1 más Y al cubo, que es 1.01 a la 3. Me faltó el más adelante. Me cago en mi queso, por favor. ¿Y? 13.000 dividido 1 más Y al cubo me da 12.617,67. La diferencia entre Nada que ver. los 13.000 ¿Por qué? y los 12.617 es el interés, Pero para el culo. 382. Que si lo chequeas es los 12.617 por 1.01 al cubo. Perdón. Sí, menos 1, ¿no? ¿Quién era que me preguntaba recién? A ver, esperen que... ¿Qué otra? Pasa que hicieron 2 preguntas más. Una por una nota y el otro con respecto al cuadro de marcha, si es necesario hacerlo. Rocío. Quiero ver si a Rocío le quedó claro. Es el interés que está incluido adentro de estos 13.000, que son los 82,33. Ese lunch. Bueno, Rocío, perfecto. Después, Luciano preguntó la nota, ahora cuando terminamos con las preguntas lo vemos. A ver, Miriam Dantuono, si en el examen no es necesario hacer el cuadro de marcha, mirá, eso de si es necesario o no es necesario depende de lo que pidamos en el examen, porque por ahí en el examen, yo esto lo dijimos varias veces en clase, lo repito por las dudas, por ahí te damos un leasing de 140 cuotas y te decimos que expongas el cuadro de marcha de la cuota 94 a la 98. Entonces, depende. Y sí, lo ideal es que ustedes hagan todos los cálculos con las fórmulas, no con el cuadro de marcha. Es más, lo que esperamos es que hagan todos los cálculos a través de las fórmulas y que eso lo puedan mostrar en un cuadro de marcha. Lo que pasa es que no les alcanza el tiempo para hacer 140 cuotas, ni para hacer 36 cuotas te alcanza el tiempo. Es engorroso. Entonces, fíjense que en los exámenes que tuvieron como modelo, creo que no sé si en alguno decía hacer el cuadro de marcha o exponer, generalmente estamos preguntándoles, estamos pidiendo ahora que expongan el cuadro de marcha desde una cuota hasta la otra. Así que no sé si eso responde, Miriam, a tu pregunta. Perfecto. A ver. Bueno, escucho preguntas mientras voy viendo. ¿Quiénes me habían pedido? Gómez Luciano, ¿y alguien más me pidió nota? Yo, profe, Brenda Fernández. Brenda Fernández y Gómez Luciano. Bueno, yo mientras
Escucho, ¿eh? Planes. Brenda Fernández, 121.737 está desaprobado, Brenda, ¿eh? Ok. Y Luciano era Gómez, ¿no? Toma, ese de tu amiga, yo no la conozco. Dijo. Lo que no decaiga, chicos, vamos, ¿eh? La amiga de la escuela. A ver, otra vez te paso. Para de que te Yo creo que la del primero con la que lleva la cosa. Luciano Tomás Damián. Luciano, 151.412. Legajo está desaprobado, pero por teoría, Luciano, ¿eh? Ya, sí, viajó por toda Europa. Floja la teoría. No te bajas arriba, no. Bueno. Quiero que comentes Bien, mi bien. foto. Yo, si Que no puse mi novia. Profe, una consulta. Cuando hay que interpretar el gráfico de los puntos de indiferencia, ahí Sí. usted había dicho que teníamos que decir hasta una Y de tanto, en vez de decir un intervalo, para interpretarlo. No, desde el punto de indiferencia para abajo, Voy a voltear todo tal Sí. cosa. Desde el punto de indiferencia para arriba, pasa tal otra. Listo. Sí, pues no me ¿Está? acordaba cuál era. Siempre partiendo de los puntos de indiferencia para abajo o para arriba. ¿Sí? Está bien. Está bien, está bien. Gracias. Bueno, no de nada. Guerrero, Elizabeth. Escucho, mientras voy buscando. Ahí, si mirás medio raro, pareciera que tu lunar era como una marca de un ex piercing. Y parece medio todo ahí. Y si esa zona que agarra, la concha de tu madre. O sea, así te revolean no sé, un cuchillo, de una tijera, güey. ¿Entendés? La regla loca, güey, ahí como culiao. ¿Quieres uno? Se me está escapando, Guerrero. De 13 años. Elizabeth. ¿Por euro? Elizabeth Guerrero. Está desaprobado, Elizabeth. ¿Para qué preguntar eso? Bueno, ahí está. Bueno, Profe, sí, yo tengo una pregunta teórica. una Usted pregunta había dicho teórica. teórica, Sí, que si nos pedía que nombremos las antipolíticas de dividendos, había que nombrar dos, ¿no? las antipolíticas. Sí, hay dos solas. Ok. Política. Yo lo que dije es, si en el examen les preguntamos por las políticas de dividendos, mencionen las tres, digan, conozco tres políticas, esta y esta, y también conozco dos que no son políticas, son antipolíticas, que son esta y explican por qué. Por qué unas son Está bien. políticas y por qué las otras son... Siempre explican todo. Así se aseguran tener el 10. Bueno, profe, gracias. ¿Está? No, de nada. Sí, con promedio, la pregunta de Gonzalo, sí, promedio 6 y después el integrador con 7. Y los integradores, a ver, ya se los dije y soy sincero, chicos, sacan 9 y 9, ¿qué te voy a preguntar en el integrador? A ver, decime qué te pareció la materia, algún consejo, algo, alguna preguntita, sí, pero a ver, obviamente que si llegás al integrador con un 6, que lo alcanzaste ahí justito, viste, y ahí las preguntas, fíjense, porque por ahí te sacaste un 4 y un 8, ¿y por dónde puede venir el integrador? Y por el parcial a donde te sacaste 4. Entonces, presten atención a eso, ¿ok? Tenés que comentarlo. Bueno,
Nos quedamos, si quieren. Yo no tengo, esta noche no hay nada para hacer, así que nos podemos quedar hasta las 11, 12. Yo no tengo apuro. ¿Alguno tiene algún apuro? El partido, profe. ¿Qué parte? ¿Qué están jugando Wimbledon, Roland Garros? ¿Algo para Pablo hoy? Bueno, no, yo no tengo problema, no nos vamos a ir a las 10, no nos vamos antes, pero yo les quiero sacar todas las dudas, que se queden tranquilos, y los quiero ayudar en función de lo que vi también en el primer parcial. Fíjense, traten de expresarse con claridad, algún examen por ahí que, bueno, los exámenes tienen hechas varias anotaciones. Y como les decía, chicos, el que pide revisión de examen, revisión de examen, lo hacemos con seriedad, no les vamos a dar el examen para verlo a todo el mundo, porque la verdad es un lío. El que pide revisión de examen, nos ponemos a verlo y realmente, yo acá estoy mirando a ver las notas sugeridas y las que después pusimos. Generalmente empezamos con una nota y ponemos una nota sugerida, después le hacemos un repaso y a ver, generalmente la subimos un poquito esa nota, pero después cuando piden, a ver, alguien que se sacó un 4 menos, lo más probable es que lo revisemos y esté para 2 el examen. O sea, cuando se pide revisión de nota es para arriba o para abajo. Nos podemos equivocar para los dos lados. Así que bueno, ténganlo en cuenta, pero si alguno tiene dudas realmente sobre su nota, pensó que estaba para mucho más y lo quiere revisar, lo revisamos, no hay ningún problema. Bueno. Profe, el tema del viernes entra en el parcial, en el segundo. Evaluación de proyectos. No. Ah. Evaluación de proyectos no entra en el segundo parcial, sí para el final. Perfecto. No, obviamente desde la teoría, pero en el final. Eso sí. Bien. Bueno. Si yo, de mi parte, no sé, Pablo. Nada, para agregar solamente que, bueno, los espero el viernes, esperamos con Fede. Que recuerden, no entran en el parcial, pero sí en el final. Sí. Y aparte, para muchos que no van a tener la materia de evaluación de proyectos, es una clase interesante. Les sirve a nivel profesional. Eso ya depende de ellos. Y les cuento, a ver, creo que generalmente más allá de las bromas que hacemos y de tratar de distender y todo esto, se los digo con total seriedad, son muchos los estudiantes que nos vienen a ver, no les digo de un caso, tampoco cualquier cantidad, pero bueno, muchos chicos nos han venido a ver, a Pablo, a mí, a Gabriel, a Fede. Los que siguen la carrera de contador no tienen evaluación de proyectos y cuando tienen que hacer el taller, nos vienen a consultar sobre evaluación de proyectos. Así que los que tienen después la materia, los que están en la carrera de la licenciatura, tienen toda una materia para ver evaluación de proyectos. Los que siguen para contador no lo tienen y es importantísima. La verdad, a ver, chicos, es fundamental entender lo que es una evaluación de proyectos. Obviamente en una clase no se puede dar toda una materia, pero muchos ya vinimos hablando, ustedes ya saben lo que es una tasa de corte, qué son los flujos de fondos, entienden por qué se actualizan los flujos de fondos, así que les va a venir más que bien. Así que bueno, de mi parte, chicos, todo estudien, si tienen alguna duda, alguna consulta.